¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Secreto a Voces. Soy Lucy Olivares y me encanta saludarlos para hablar de un tema que yo siempre he dicho que me gusta mucho, que me parece muy importante que lo abordemos. Estamos en este mes de junio, sabemos que el tercer domingo de junio se festeja el Día del Padre y por cuestiones culturales, sociales, luego no se le ha dado la importancia necesaria al papel que tiene papá en la crianza. Al papel que tiene nuestro papá en el desarrollo de la vida de cualquier ser humano, porque a lo mejor pensamos en papá, mamá de unos niños, ¿no? De unos chiquitos. Y en realidad nosotros, tengamos la edad que tengamos, siempre tenemos presente la figura materna y paterna. Que al decir presente no me refiero a que lo tengamos cerquita, a que lo estemos viendo, a que nos esté acompañando, a que nos esté tomando de la mano, pero sí es un referente que nos acompaña toda nuestra vida. Entonces, se ha hablado mucho y se ha explorado mucho el tema de la maternidad y tiene mucha exposición también mediática, pero es importante hablar también del papel de el papá. Y le agradezco muchísimo a Ana Lucía Urrutia que nos acompañe hoy, psicóloga, para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Gracias, Lucía. Muy bien y muy contenta de compartir este espacio contigo. Me gusta mucho platicar contigo y este tema me parece increíble darle voz. Gracias, muchas gracias. Y sí, porque yo creo que coincides conmigo en esta parte, ¿no? Bueno, tú eres mamá y sabemos que luego que esto no tiene que ver con que no se visibilice el tema de la maternidad o que uno sea más importante que el otro, pero luego creo que desde este aspecto social o cultural al papá no se le ha permitido como ni explorar tanto su sensibilidad, ni darse cuenta de que también el estado emocional del papá o cómo sea el papá, la fortaleza del papá, la sensibilidad del papá también impacta y que también juega un rol muy importante en el desarrollo de una vida, ¿no? De los hijos. Claro, Lucía, aquí tocas una palabra súper importante. Esta emocionalidad que muchas veces papá no se permite sentir y creo que también mucho tiene que ver esta parte del machismo que aunque creemos que nos perjudica a las mujeres, también les perjudica a los hombres en cierta parte porque no los deja tocar esta vulnerabilidad en la que ellos también pueden sentir y vivir y entrar en el mundo emocional. Batallan porque, claro, se ha visto que por roles no estaba tan permitido, antes era como más rígido los roles y al hombre no se le permitía tanto, entonces creo que es una invitación para ya no seguir educando desde este rol del hombre no expresa emociones y empezar a enseñar a nuestros hijos ese machismo tóxico de no llores porque te ves femenino o tú no juegas con las muñecas. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que sea un papá maternal si desde que estamos educando no ayudamos en esto? Yo creo que ya somos una generación que ha cambiado y vamos rompiendo patrones, pero nos toca trabajar mucho y principalmente a las mamás. Ya ves que se dice mucho, Ana Lucía, que la mamá le otorga al niño como esta confianza, esta calidez, o luego se escucha mucho, la mamá es como la abundancia, el papá es la prosperidad, o del papá tú integras la fuerza, el trabajo. Sí son como alas completamente opuestas, o sea, que te da algo papá y que de mamá obtienes otras cosas, o depende. No, hombre, es súper importante y desde la psicología nos dice que desde el rol, esta figura paternal que otorga papá, le da al niño seguridad hacia la vida. Es donde si tiene la presencia de papá, le ayuda a estos retos, a vencerlos, a esta seguridad. Muchas veces de esa fuerza que tenemos nosotros de adultos, la sacamos de este rol de papá. Papá es el primer género que nosotros vemos masculino, que nos invita a ver cómo de adultos vamos a tomar esa fuerza, esa seguridad. Es el primer rol que vemos, ¿no? Distinto de que son las niñas, el primer rol distinto que ven de otro sexo. Entonces, también por esa parte, hablando de las niñas, pues es un papel bien importante el que deben de tomar de papá, porque es esa visión que van a tener, esa relación que van a tener con su pareja,
con el sexo opuesto. O sea, si es papá sí es una referencia de pareja en el caso de las mujeres, o sea, si tienen niñas, hijas. Y para los hombres es como un ejemplo a seguir, por lo general, papá. Sí, muchas veces nos he escuchado que nos dicen, híjole, de pareja nos conseguimos o alguien muy parecido a papá o alguien completamente distinto, ¿no? Estos espejos que nos da, claro, porque desde las primeras etapas del desarrollo del niño forja su identidad y papá es una pieza clave también para ello. Nos da seguridad. En toda esta ciencia que hay detrás de investigaciones, nos dice que el niño otorga todo este nivel social, viene de papá. Estos límites, esta ética, estos valores también vienen de papá. Entonces, como niña, sí es un referente papá. Y más, cómo trata mamá. Los niños son unas esponjas, ya lo decía María Montessori, donde captan y absorben todo el ambiente. Aquello que no decimos, aquello que observan. Entonces, sí es bien importante y invitamos mucho a las mamás siempre de ayudar a que sean partícipes también los papás, de darles voz, porque muchas veces como mamás estamos callándolos o no dejándolos. Y sí es que los niños captan todo y lo que dices es bien importante, Lucía, porque también el hombre, de ver su figura paterna, pues sí le da esta seguridad a la vida, sí le da esta valentía. Dicen, hay un refrán que dice, una frase que le dijo un filósofo de mamá da la estética y papá da la ética, ¿no? Como esta parte de valores y enfrentarte al mundo, sí es una figura paternal. Y fíjate que con esto que mencionas que muchas veces las mamás no permiten que el papá se involucre tanto o que los están callando muchas veces o que los papás... Es que también el rol es diferente, ¿no? Estos videos que luego se viralizan y que vemos que llegan y le preguntan al papá de que ¿cuándo cumple años tu hijo? Y está ahí el hijo, ¿no? Y el papá no se acuerda, ¿no? O a qué colegio va y no se acuerda, o en qué año está y no se acuerda qué año, ya a lo mejor dice en sexto y luego el niño dice, papá, ya estoy en segundo de secundaria, ¿no? Y que es realmente, o sea, yo le decía, por ejemplo, a mi mamá hace poquito, porque estábamos viendo una serie juntas que se llama Eric, está en Netflix, se la recomiendo mucho, porque habla mucho de la figura paterna o de la relación padre-hijo. Y bueno, sin hacer spoiler, porque así lo describe desde antes de que ustedes vayan a reproducir el primer capítulo, el niño se pierde o lo secuestran. Bueno, esa es la idea. Y la respuesta de mamá y de papá ante que el hijo está extraviado es bien diferente, ¿no? O sea, la mamá casi creo enloquece, o sea, está desesperadísima, está en llanto, o sea, quiere irse a la calle a buscarlo por todos lados, y papá reacciona de una manera como, o sea, ¿qué voy a hacer? Como su mapa mental es... a lo mejor si hacemos esto puede regresar, voy a ir aquí, voy a ir allá, tengo que seguir trabajando, porque entonces la sensación de la esposa es como, no estás dimensionando, o sea, no encontramos a nuestro hijo, o sea, yo no entiendo por qué tú no estás en shock igual que yo. Y mi mamá me decía, es que los hombres reaccionan de una manera distinta, y eso también es como un balance que luego como hijos puedes obtener de los papás. Claro. O sea, esta emocionalidad que tal vez es más fácil encontrarla de este vínculo materno más desde lo emocional, y esta racionalidad que tal vez es más fácil, porque digo, puede ser que el papá sea más emocional y la mamá más racional. Claro. Pero que sea ok, ¿cuál es la línea a trazar? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es importante, porque muchas veces creo que se piensa que la crianza es lo que dices, pero es lo que haces, ¿no? Así es, totalmente. Y qué importante saber que como mamás también debemos de dejar participar esa parte de papá. Muchas veces la juzgamos por esto que no, es que no se está preocupando tanto, pero más bien el hombre es acción. Es accionar, es planear, es estructurar, como que trabajan más de esta parte del cerebro de funciones ejecutivas. Y claro, las mamás más desde el sistema límbico, que somos emocionales. Y nosotros somos un 50 y un 50 de mamá y de papá, somos la suma de ellos. Entonces no podemos separarlos y decir solamente con mamá hago y puedo en la vida. Siempre tenemos que tener estas dos figuras y valorar lo que cada uno nos dé. Así que sí, nos hemos topado mucho en que el Día del Padre
no se festeja igual que el Día de la Madre, definitivamente, ¿no? Y luego nos topamos en redes sociales, que es lo que te comentaba ahorita antes de empezar, de cómo si se festeja este día, empezamos a ver más el que hizo mal papá, o si hay un papá ausente, y más desde que hizo mal papá, a amar y tomar lo que es. Fíjate que respecto a ese tema del papá ausente, porque creo que sí es muy común encontrarlo, yo estaba leyendo un libro que igual se lo recomiendo mucho, se llama Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner, y habla de es la descripción, la narración de una niña ya adulta que sus papás se separaron. Uh-huh. Su mamá se enamoró de otro hombre y decidió vivir ese amor con ese otro hombre, ¿no? Entonces el papá biológico decide tomar a sus hijos y llevárselos, porque pues él sentía la traición viene de ella, ¿no? De mi esposa, yo no quiero perder a mis hijos, se los lleva. Entonces, durante 2 años, la mamá empieza a buscarlos. Y al final los recupera, se quedan a vivir estos niños con él, con ella y con su nueva pareja. Y el papá se va a vivir a Estados Unidos, lejos, y pues hace su vida allá, ¿no? Llegaron como a un acuerdo. Entonces la sensación de los niños es abandono de mamá primero y luego abandono de papá. Y yo pensaba en cómo muchas veces los seres humanos como niños no entendemos la situación de adultos que se está viviendo, ¿no? O sea, qué se vivió en la relación de pareja, qué vivió particularmente papá, qué vivió particularmente mamá, cuál es su historia de vida. Uh-huh. Solamente entiendes, me abandonaron, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, ¿no? Y como adultos te toca o nos toca entender como adultos y empatizar como adultos con esas personas. Y hay un diálogo en esa novela donde le dice el papá, entiéndeme, yo sentía un pánico de imaginar que tú ibas a llegar del colegio corriendo a abrazar a otra persona, a otro hombre, que no era yo, pero yo no había hecho nada por ser un mal padre. Simplemente, pues, fui un mal amante o un mal esposo o una mala pareja o alguien fue mejor que yo en ese sentido para tu mamá, pero yo no hice nada como para que tú ya no quisieras estar conmigo. Y yo nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? Y digo, qué duro debe ser esto. Y ella platicaba que, pues sí, aunque ella tenía una figura paterna, el esposo de su mamá, pues, y él proveía, o sea, él pagaba el colegio, X, todo lo que quieras, ella nunca sentía la confianza, por ejemplo, de llegar y sentarse en las piernas de su papá y llorar con su papá porque sabía que no era su papá. Entonces, la importancia que tiene papá en nuestras vidas. Y aunque sea, o sea, cuando la figura paterna, pero cuando tú sabes que hay alguien más que es tu papá, siempre está esa búsqueda, ¿no? También de... Claro. ¿Cómo será? ¿Qué me habría dicho? Ahorita, exactamente. El festejar a papá y tener que ocultarle a los niños que en casa no esté papá o que fue un papá ausente o que inclusive nunca desde el nacimiento lo vio, tratamos las mamás de ocultarlo y para que no sufran y por el amor, ¿verdad?, que les tenemos. Pero quiero que sepan que en la etapa del desarrollo de los niños hay una etapa muy importante que es de egocentrismo, este pensamiento mágico con el que pasan los niños, que si no somos claros con ellos, que si no les explicamos qué es lo que pasa en su justa medida, adaptándolos a su realidad, todos se lo atribuyen. Es una etapa egocéntrica que tienen que vivir, ¿no? Incluso se ha demostrado que se extiende más después de los 7 años, cuando creían que acababa. Esta etapa les dice a todos que sienten que son ellos los culpables y se atribuyen las cosas. Papá no está aquí por mi culpa, porque algo hice yo. Si los veo discutir, es por mi culpa. Cuando no es así, entonces los adultos no nos percatamos de esto y le ocultamos entonces la verdad para que no duela. Entonces siempre estoy invitando a los papás a decirles, los niños pueden con todo, con lo único que no pueden es con la mentira. Entonces, siendo claros en su justa medida, se sana más rápido cualquier pérdida, cualquier tipo de abandono que estarle ocultando
pensando que es su beneficio. Es un poco lo que tratabas de decir en el libro, que el niño no se sentía a gusto, ¿no? Es esta parte de angustia que vive por no tener la claridad que es, la verdad que toca. Entonces, bueno, pues sí, papá, lo queremos siempre, que esté con la figura de mamá, pero cuando no es así. ¿Y qué se le dice a un niño, por ejemplo? O sea, esto de que un niño no puede con la mentira. ¿Cómo se le habla con honestidad ante una situación que es compleja y difícil de entender para un niño, ¿no? Claro, es que tenemos mucho miedo. Entonces el miedo nos paraliza y no nos deja pensar, y prefiero ocultar. Porque siento que así no le va a pasar nada y no le va a hacer daño, pero le hace mucho más daño porque el niño, dentro de esta etapa del pensamiento egocéntrico, lo completa con su fantasía. Y a veces es mucho peor que la verdad. A lo mejor él ya se imaginó que papá se fue porque él hizo algo, porque rompió su juguete, y empieza a completar esa fantasía que puede doler más al niño que la verdad. Que la verdad es, sí, es muy cruel que papá se fue porque no quiso estar aquí, pero se la puedes decir en su justa medida y viendo en qué etapa de desarrollo se encuentra, qué edad, 7 años, 4 años, le puedes decir, papá se fue. No, ahorita en este momento no puede estar con nosotros, ¿no? Me gustaría decirte cuáles palabras, pero hay que ver el contexto, el ambiente, qué pasó, pero siempre el niño prefiere la verdad que la mentira, porque es mucho peor. Por esto que te digo que luego ellos inventan la historia para cerrar este círculo en gestal. Es esto, ¿no? Cerrar la gestal. Entonces, cerrar el círculo para ellos tener una claridad, lo hacen desde su fantasía y a veces es mucho peor. Papá nos hace sentir fortalecidos, o sea, tener una figura paterna, tener a tu figura paterna cerca, te hace sentir fuerte. Sí, papá en el sistema familiar da la fuerza a la vida. Papá es lo que entrega siempre a la familia. Ese sistema familiar, desde la teoría sistémica en psicología, es que papá da la fuerza. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, como mamás? Bueno, yo ya atribuyendo, ¿no? Como futura madre. Claro. ¿Qué hace como mujeres? ¿De qué manera podemos darle ese lugar al hombre, al papá? Porque tal vez si, no sé, si hay un papá que está más tiempo fuera de casa que mamá, a lo mejor que mamá está más presente, ¿de qué manera se promueve que los hijos tengan un lazo fuerte, o sea, fortalecido con papá, aunque el tiempo que convivan con ellos sea menor? Claro, claro. Y fíjate que esa es la culpa que cargan los papás y que muchas veces como mamá no vemos o no sabemos, pero claro que ellos quieren también esos espacios con sus hijos y por eso los vemos jugar a las guerritas y de repente salirse de la rutina y como mamá, no, espérate, ahorita es hora de bañarse y el papá quiere llegar y jugar y ponerse a jugar a tonterías en ese caso, pero no son tonterías, sino es ese espacio de conexión que están buscando ambos. Entonces muchas veces pues como mamás queremos la rutina estructurada de casa y ahí sí las invito a decir, bueno, son esos 10 minutos que papá tiene, con esos minutos que papá tiene, logra esa conexión emocional porque hay presencia plena, porque hay sintonía y momento de juego, que es donde el niño conecta y intimida emocionalmente con papá. Yo creo que pues es difícil para el rol del papá que si nos ponemos a pensar desde tiempo atrás, antropológicamente hablando, ¿no? Papá tenía que salir a cazar y a proveer. Mamá, pues somos las mamás que tienen los pechos para alimentar, la matriz para... Entonces se quedaba. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado y ya gracias a nuevos negocios, tecnología, la vida, que ya mamá también puede salir a proveer y puede salir a trabajar. Y entonces ahí es donde estamos viendo este cambio generacional donde los roles ya son más flexibles, ya no son tan rígidos de papá se va y trabaja y da a la casa, sino mamá también. Y los niños de estas generaciones están viendo esto, cosa que también se me hace muy enriquecedor para la niñez, ver que mamá también puede y papá también puede jugar conmigo y estar. ¿Qué pasa
¿O qué tan importante es que un hijo, una hija pueda ver a su papá vulnerable? O sea, que estamos hablando de que papá da la fuerza para la vida, ¿no? Y que muchas veces lo que se espera o lo que nos proyecta papá es este ser que vemos grande, ¿no? O sea, físicamente grande, que puede, que va, que corre, que trabaja, que me carga, que me ayuda, que esta fortaleza. Pero es importante o es necesario también ver que papá puede ser vulnerable, que a papá también le duele algo, que papá también a veces está cansado, que también se siente mal. Claro. Eso es importante verlo o debilita esa figura. No, totalmente. Yo creo que eso ya es un mito del cual luego a los hombres les hace mucho daño el creer que no podemos ver a papá débil, sino todo lo contrario. Yo creo que es un regalo para la vida de los niños, darle ese sentido de papá también puede llorar y estar desesperado por el trabajo, pero y que lo menciones enriquecedor para los niños, porque ahí pasa lo mismo, ya no se lo atribuyen a ellos. Papá no está enojado por mí, papá no llora por mí, sino por una situación que le pasó, como a mí me pasó en la escuela tal cosa. Y empiezan a dividir este mundo emocional donde también papá puede ser vulnerable y ayuda mucho a lo que dices, que por qué podemos ver así a papá. Bueno, los ayuda a crear un vínculo afectivo que dura durante toda la vida. Es la formación del apego. Nosotros tenemos un estilo de apego con mamá, un estilo de apego con papá. Entonces, ese estilo de apego se forma en los primeros años de vida. Y es bien importante cuando papá se involucra en esta intimidad emocional, que puede expresar lo que le pasa, que lo puedan ver llorar. Es un regalo para la vida. Porque muchas veces, no es mi caso, afortunadamente, o no sé si afortunado o desafortunadamente, pues ahora sí que cada quien con su historia de vida y con los papás que tiene, ¿no? Pero yo con mi papá siempre he tenido como un lazo y un vínculo emocional muy importante, porque mi papá es un hombre que muy transparente y que se permite la vulnerabilidad, que yo siempre lo vi. Pero también conozco personas, amigos, sobre todo hombres, que luego el mostrarse vulnerables ante su figura paterna, como de hombre a hombre, que también creo que es diferente, ¿no? Que como mujeres a lo mejor puedes llegar más buscando esta protección de papá y esto me pasó y estoy llorando, cuídame, a que como hombre, sobre todo ya cuando eres un adulto, entonces, ¿cómo llego con papá a decirle, me está pasando esto, me siento muy mal, tengo este problema, estoy desesperado? Porque tal vez es como, papá quiere ver a su hijo varón fuerte. Entonces, esta coraza o esta frialdad que luego se les va formando a los hijos es muy dura. O sea, yo lo percibo así como, qué difícil no poder expresar incluso mis emociones y mis sentimientos y no poderme quebrar, porque yo fui criado como un hombre que nunca vi a mi papá, quebrarse, ¿no? O llorar o expresar una necesidad. Qué duro eso, ¿no? Pensar que este concepto de fuerza que le dieron a los hombres está equivocado, ¿no? Porque el fuerte no es el que no llora. El fuerte es el que expresa sus sentimientos para una buena salud mental. Entonces, ¿qué vemos? Que al rato de adultos tienen problemas para expresar lo que realmente quieren, o tienen problemas para poner estos límites porque no se les permitió expresarse. Entonces, si es un regalo para la vida, que los hombres, yo creo que en estas generaciones se están rompiendo muchos patrones y se están involucrando más en la crianza y se están sensibilizando más, están aprendiendo junto con ellos, porque desde sus papás a lo mejor vieron que no era así, lo que dices, ¿no? Como con esta coraza de ser fuerte es estar así y no llorar. Y ahora están descubriendo que el fuerte es el que sí llora y sale adelante. Y entonces viene el concepto de resiliencia, ¿no? Puedo salir y enfrentarme después de haber tocado esta sensibilidad y saber que no me pasa nada y que sigo siendo fuerte, ¿no? Y los vemos mucho más fuertes expresando que callando. ¿Qué pasa, Ana Lucía, para aquellos niños que no conocen a papá? O sea, que no saben quién es su papá.
porque yo me pongo en ese lugar y siento que es esa búsqueda de identidad, de dónde vengo, que a lo mejor se queda por siempre, ¿no? Y no sé si a lo mejor nosotros que tenemos la fortuna de haber crecido en una familia donde estaba papá y mamá y que tú puedes identificar, es mi papá, es mi mamá, con todo lo que puede no gustarte de papá y mamá, porque luego somos tan injustos que lejos de agradecer, ¿no?, el regalo de tener a papá y a mamá contigo, vamos viendo todo lo que nos hubiera gustado que papá fuera y no es, todo lo que nos hubiera gustado que mamá fuera y no es, sin entender, yo luego ya como adulto, de decir, pues todo lo que yo soy y me gustaría ser, o sea, de una manera diferente, y no soy, ¿no? Y esta es la que soy para lo que sigue, ¿no? Y luego, claro que se dice tanto que es importante cuidarte, trabajar en ti para hacer pues la mejor versión que te alcance para el momento en el que tengas hijos. Pero a lo que iba es que, ¿qué pasa con un niño o una niña que no tiene esta figura? Y digo que la figura existe, ¿no? Que el papá existe, sí, y por eso estás tú aquí en la vida. Pero la narrativa, digo, a mí me gusta mucho trabajar con las narrativas y digo, también el papel de la familia en general, de mamá o de los abuelos o del entorno, de qué se le dice a ese niño, porque luego vas creciendo con este coraje, con este rencor, y al final de cuentas, pues papá ya sembró en ti, ¿no? Aunque no convivas con él. Así es. Que no conozcas su cara. Dos puntos súper importantes, y quiero empezar por qué pasa cuando un niño nunca vio a su papá. Pero lo que decíamos, somos un 50 y un 50 de ellos, de su suma, y realmente los niños deben de saber que sí tienen un papá, vienen de un papá y de una mamá. Entonces, ocultarlo es muy doloroso para ellos, van haciendo su historia en su fantasía. Es importante que sepa que existe un papá, pero bueno, en ese momento no lo podemos ver, pero saber, claro que tengo un papá. Ahora, el niño va a buscar esa figura masculina, paterna, en alguien más. Sí, por naturaleza. Nosotros no podemos déjame ir a buscarle a una figura paterna porque lo necesita. No, bueno, es que el niño la va a buscar en tu abuelo, en tu tío, en tu hermano. O sea, en alguien va a buscar esa figura, por biología. Y otro punto muy importante que mencionaste ahorita es que muchas veces el sufrimiento es que yo quise un papá así, o el papá debió haber sido así, ¿no? O sea, como quedarnos con esta idea. Creo que desde la psicología el sufrimiento es una elección, y muchas veces por nuestras expectativas es que papá debe ser el que llega después de trabajar y después me dé un abrazo y nos dice, o es que papá debió ser más presencia en la familia, o es que papá, y todo ese constructo social que a lo mejor escuchamos o que nosotros pensamos que debería, y ya viene esta palabra que nos pesa el sufrimiento, es que papá debió o debería ser así. Y ahí está el sufrimiento desde nuestros pensamientos. Entonces, también invitar en esta parte a la familia a decir, bueno, honro lo que es, aunque sea terrible, pero es lo que fue, ¿no? Y tratar de hacerlo mejor y sanando la relación de papá. Bueno, pues puedes hacerlo toda la vida, en terapia, pero el sufrimiento sí es una elección, y cae desde nuestros pensamientos, y el papá debería de ser esto y el otro, sino ver realmente lo que es y honrar lo que papá en ese momento, con su cajita de herramientas que tenía, con las posibilidades que tenía en el contexto social donde vivió, emocional que vivió, es lo que pudo entregar o es lo que pudo no dar, que también fue una decisión. Hay más carga, ¿no, Ana Lucía, hacia el papá? Porque veo precisamente eso, que ser mamá siempre te posiciona y te da una categoría ya muy bonita, ¿no? O sea, es mamá. Yo lo he dicho muchas veces en diferentes espacios en los que he tenido la oportunidad de estar. Yo tengo 33 años, no soy mamá, pero sí
muchas veces cuando estás conviviendo con otras mujeres de la misma edad o más grandes o más chicas que son mamás, es como que, es que no eres mamá. O sea, sí, entiendo perfecto que te da muchas herramientas y que tu vida tiene este impacto multiplicado porque ya te multiplicaste y tienes que pensar en esos seres que están allí, pero ya tiene como una connotación de mucho respeto, de muchas cosas, pero el ser papá siento que está más lleno, o sea, porque luego en la narrativa de muchas mujeres es como que, bueno, es que llegué muy tarde, pero pues es que tengo muchos hijos, ¿no? O es que no alcancé a hacer esto, pero es que tengo muchos hijos. Es que pero sí me explico, Claro. pero para el papá es una exigencia pero es que tienes hijos. Sí, es como claro. que tienes que trabajar más, tienes que generar más, tienes que ser más fuerte, tienes que ser Menos compasión, dices, sí, ¿no? Sí, esa es la palabra. Yo lo percibo así y luego digo, qué complejo, porque los hombres por lo general no tienen foros para estar hablando de lo que están sintiendo, de las cargas que se están llevando. Y luego hay mucha depresión en hombres, Claro. hay mucha exigencia y hay muchos infartos, o sea, que es como cómo nos detenemos a pensar también cuáles son las cargas, cuáles son las exigencias que ellos viven, ¿no? Uh-huh. Papá sostiene desde todos los tiempos. Vemos a papá fuerte, papá sostiene, papá da seguridad, papá da los valores, papá da los límites, papá provee. Entonces es toda esta carga emocional que papá va cargando, hasta me lo imagino como una piedra, y dices, bueno, ¿en qué momento nos detenemos a pensar como mujeres? ¿Qué tanto está cargando papá, aparte de sus problemas de fuera de casa? ¿Qué tanto está cargando papá de estas culpas de no estuve tanto con mis hijos, no cumplí? Entonces, invitarlos a que siempre tengan esa seguridad de que son una pieza importantísima en la vida de sus hijos y que puedan sentirse orgullosos del papel que tienen y poder participar, incluirse en todas las actividades en las que puedan, que tienen todo el derecho de hacerlo, jugar e interesarse en las bobadas de los niños o de los adolescentes, esta intimidad emocional, invitarlos a que se crean realmente ese papel tan importante e inigualable que tienen en la crianza. Sí, eso es bien, es que lo dices muy bonito, porque sí, creo que socialmente, o sea, nos corresponde a todos hablar de, o sea, reconocer este papel que tienes como papá, o sea, el decir, estamos embarazados, vamos a tener un hijo, Claro. Es nuestro hijo, porque muchas veces hasta se habla como el hijo como si fuera solo tuyo, porque yo lo cargué en mi vientre, viene de mi cuerpo, entonces como que es de los dos y el papel es igual de importante. Es de verdad que hay que verlo así, porque por alguna razón yo me siento muy, como siempre me he sentido muy comprometida en abordar temas también que involucren a los hombres, temas emocionales que involucren a los hombres, porque ellos por lo general no los abren, ¿no? Claro. Por lo general no los dejamos, Lucía, O porque no los todos dejamos, acaparar, todo queremos como mujer acaparar, y entonces no los dejamos intimar, pero lo necesitan y les gusta, pero a su manera. Yo creo que esa invitación también podemos darle, que respetemos la manera en la que cada papá, cada hombre puede expresar. Sí, y entender que somos consecuencia de una historia y de una educación y lo que se nos dijo, ¿no? Así como, y que sí, evidentemente, y por fortuna los roles ya no están tan marcados como antes. Ya muchas, me atrevería a decir que la mayoría de las mujeres trabajamos y que la mayoría de las mujeres, las mamás también tienen desarrollada su parte profesional, laboral. Entonces, ya hay más permisos, hay más flexibilidad, pero aún así este trabajo que hemos hecho como mujeres, o sea, como caminar y avanzar un poquito hacia un lado, también tenemos que permitir que el hombre entonces también se acerque, ¿no? Como esta cercanía y esta apertura.
Y pues bueno, yo hago la misma invitación que tú a que realmente nos permitamos y que los hombres que nos están escuchando, que nos están viendo, pues reconozcan este papel tan importante que tienen en la crianza de sus hijos. ¿Con qué más te gustaría cerrar, Ana Lucía? Inigualable. Realmente felicidades, papá. Créete ese valor tan inigualable, irrepetible que tienes y sigue participando en la vida de tus hijos. Hazte presente y lucha por ese papel que tienes, porque nadie te lo puede quitar. Feliz día. Ana Lucía, muchísimas gracias por compartir este tema tan bonito y te seguimos también con todo lo que tú nos compartes sobre crianza. Sí, muchas gracias. En mis redes sociales, Educación Emocional 2020 en Instagram, donde podemos estar contacto uno a uno. Muchas gracias, Lucía. Un placer platicar contigo. Gracias a ti. Muchas gracias, Alfredo, también. Soy Lucía Olivares y nos escuchamos y nos vemos en el próximo Secreto a Voces.